Ben, imos empezar, sei que todavía están compañeros e compañeras por aí polos corredores, pero non queremos roubarlle tempo a Juan Mata e a intervención final e despois, bueno, pois nos queda algúns de vos quedan todavía un longo traxecto para chegar a casa e queremos botar isto a andar xa. Ben, teño o prazer de presentarvos os que e as que aínda non coñecedes a Juan Mata, pois a este compañeiro das Bibliotecas Escolares Galegas que xa estuvo canda nós un par de veces, que sempre que o acudimos a él nunca nos di que non, agas que non poida, pero casualmente sempre puido vir. Alimentounos, penso que todas as que estuvemos en anteriores ocasións con él sabemos o que alimenta a súa palabra, sabemos tamén o que nos fai chorar, ás veces, o que nos emociona en todo caso, e sabemos da calidade da persoa que temos aquí ao noso carón. O Gallá, a universidade, o Gallá a vida tuvese moitas destas persoas como Juan Mata. O mundo da literatura, o mundo da educación, o mundo da lectura en voz alta, xunto coa súa compañeira Andrea, botaron a andar esa asociación entre libros da que tuvestedes noticia pois os que estuvestedes aquí na sesión anterior, pero que todos poderemos ver nos vídeos que están grabados. Unha das experiencias máis interesantes, tamén premiadas. Interesantes é unha palabra que se queda curta, unha experiencia emocionante, na que Juan e Andrea utilizan a lectura como unha ferramenta de intervención social dentro dunha corriente que hai por toda Europa e máis aló relacionado con este tema. A penúltima vez que vin a Juan Mata aquí en Santiago, non o invitáramos nós, invitaron ao Colexio de Pediatras para falar para a conferencia final dunhas xornadas que tiñan de pediatría sobre a lectura en voz alta como unha máis das terapias a recomendar por parte dos pediatras ás familias. Ben, sobre estes ámbitos, sempre as bibliotecas escolares, a lectura, as bibliotecas escolares, a creatividade. Doutor de Didáctica da Lingua e Literatura, profesor titular da Facultade de Ciencias de Educación da Universidade de Granada, investiga e escribe sobre a pedagogía da lectura e da escritura, a literatura infantil e xuvenil, as bibliotecas escolares, membro fundador e actual presidente da Asociación Entre Libros, como vos decía, e, sobre todo, un bo amigo de todo aquel profesorado que se implica no seu traballo, que non é outro que o ensino, a educación, traballar un poquinho, cada día un poquinho máis, porque mellor este mundo. Non é que o teñamos doado, pero, bueno, polo menos o intentamos. Gracias, Juan. Boa tarde. Séntome moi feliz, moi honrado e moi agradecido e tamén un pouco intimidado pola audiencia por participar nestas xornadas sobre a biblioteca escolar en Galicia, nesta ocasión celebrada baixo un eslogan moi estimulante: aprender a pensar coa biblioteca escolar. Creo que é unha oportunidade de pensar e aprender xuntos. Debo moitas grazas a Cristina Novoa e a súa equipo, tamén ao equipo de CAFI, pola organización. O traballo realizado en Galicia con a biblioteca escolar é unha referencia en toda España. Felicitación a todas, a todos, por el seu traballo. Sobre todo, grazas por asistir e resistir hasta agora.
pero como tengo mucho respeto a la lengua que ustedes hablan, y decía que como tengo mucho respeto por la lengua que ustedes hablan, la de Rosalía y Álvaro Cunqueiro y Agustín Fernández Paz y Olga Novo y Manuel Rivas, voy a hablar en español, con un acento andaluz que es el de mi tierra y espero que no haya en ese sentido problema. De modo que voy a plantear una intervención que voy a hacer aquí y además con un formato que empezando son las 6:14, voy a ser muy estricto. Tengo la mala costumbre de ceñirme al tiempo que me asignan y sobre todo no querría restar tiempo a Charo Pita, tan maravillosa mujer y contadora, a la que tengo muchísima admiración y querría que su tiempo fuese un tiempo realmente utilizado. Pero querría hacer esta cuestión desde una perspectiva o con un formato que yo sé que ni el espacio ni la situación en la que nos encontramos lo favorece mucho, pero quiero hacerlo. Y ahora entenderán al final por qué, o entenderéis al final por qué. Me gustaría que fuese mi intervención el principio de una conversación en torno a un tema que quiero plantearos, que cuadra bien, creo, con el tipo de encuentro que estamos haciendo y la idea, y la voy a hacer acortando incluso el tiempo previsto, porque si no llegamos a una conversación esta tarde me sentiré un poco frustrado. Entonces voy a invitar desde este momento a que se ponga simplemente un poco de atención y una disposición a conversar posteriormente. He titulado la intervención Penso, logo leo, porque querría, como es natural, traer la afirmación de Descartes hasta el presente y utilizar no solamente la existencia, sino la cuestión de la lectura como vínculo para esta cuestión. Y puesto que con muchísimo acierto ha habido una... Voy a hacerlo aquí. Una frase de Edgar Morin como base sobre la cual se ha edificado en cierto modo esta jornada, creo que merece la pena continuarla y he decidido empezar invitando a esta conversación precisamente a este pensador francés, extrayendo de su libro La mente bien ordenada una frase sobre la cual voy a construir toda la intervención. Es una expresión, una idea que me gustaría compartir. De este libro, Edgar Morin dice: dado que el buen uso de la inteligencia general es necesario en todos los dominios de la cultura, de las humanidades, así como de la cultura científica y, por supuesto, en la vida, en todos estos dominios es donde se ha de poner de relieve el pensar bien, que de ningún modo conduce a nadie a convertirse en bienpensante. Es una matización que me agrada especialmente porque él pone el acento en el pensar bien y lo distingue del que bien piensa. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, o todas las que estamos aquí esta tarde, sabemos por experiencia que a veces pensar bien significa ser malpensante. Claro, esta idea del pensar bien y la construcción que podemos hacer desde la institución escolar y desde la biblioteca escolar específicamente, como ahora diré, es algo que sorprende mucho, sobre todo si lo que es el pensamiento lo vemos con una cierta distancia, como va a ocurrir. No me resisto a dejar de compartir con vosotras o con vosotros un vídeo brevísimo, lo voy a cortar incluso porque aquí dura 3 minutos, lo voy a dejar reducido a 1,
de un grupo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza, que se llama Blue Brain Project, que se dedica básicamente a trazar o a tratar de trazar mapas, simulaciones en 3D, en ordenador como es esta, de lo que sucede en nuestra mente, en nuestro cerebro, cuando pensamos. Y son simulaciones muy bien hechas. Este es uno de los vídeos que más me agrada. Y voy a intentar a ver si queda claro y si se oye bien. Ahora explicaré. Lo que están viendo es una simulación de lo que está pasando ahora mismo en vuestras mentes. Esto es una mínima, pequeñísima, menos de un micrón del cerebro de alguien que está pensando y sintiendo. Ahí se ven las neuronas con sus dendritas, sus axones, sus sinapsis. Si tuviésemos medios para entrar ahora mismo en el cerebro de alguna de vosotras o de vosotros, estaríamos escuchando esto y viendo esto. No sabemos si está pensando bien, pero está pensando. Si se fijan, ahora entra en la maraña de las conexiones. Lo paso al final. Esto ya una entrada en esa excepcional maraña que supone, y termina con la imagen de una neurona, que es esta. Bueno, se nos ha ido, pero bueno, lo dejamos ahí. Regresamos a la presentación. Fijaos que lo que ahí hemos visto es exactamente lo que ocurre en el cerebro, porque lo que le llamamos pensamiento no es otra cosa que esta conexión permanente, estos conjuntos de impulsos eléctricos provocados por las sensaciones y el mundo exterior, y un conjunto de sustancias químicas que se relacionan, son electricidad y química. Y además, en este caso, por la necesidad de oxígeno permanente que eso hace que el cerebro esté vivo. Pero en realidad, esto puede ser una imagen muy prosaica que le quita poesía al acto de pensar o de sentir, pero esto es la realidad, sobre todo cuando esto lo ligamos al hecho de lo que acabamos de escuchar de un filósofo como Edgar Morin. Uno piensa que pensar bien significa trazar estos mapas, ni más ni menos que estos mapas. Y claro, ahí hemos visto esta simulación de esta imagen, se ha hecho con 12 neuronas, 12. Pero en realidad creo que la mayoría sabéis que un cerebro normal, ese 1,5 kilos de materia gris que compone un cerebro normal adulto, está compuesto por 100.000 millones de neuronas. Es decir, que ahora mismo lo que está ocurriendo en esta atención que vosotros tenéis, pues lo que está ocurriendo es una cantidad enorme de agitación químico-eléctrica en el cerebro, estableciendo posiblemente nuevas conexiones, como ahí estábamos viendo, que está creando nuevos pensamientos, y todo eso, si lo viéramos en este sentido, sería algo tan elemental
como lo que acabamos de ver antes simulado por este grupo de investigación de Lausanne. Pero aún es más fascinante y al mismo tiempo más terrorífico cuando uno lo piensa en estos términos, si pensamos que estos 100.000 millones de neuronas, que componen básicamente un cerebro, establecen más de 100 billones de conexiones. Aquí hemos visto unas cuantas sinapsis de 12 nada más. Pero si imaginamos lo que somos, estaremos viendo ahora que nuestros cerebros son esta intensísima conexión que supone cada uno individual. Por eso nunca pensamos igual, por eso nunca tenemos las mismas experiencias, por eso nunca tenemos la misma manera de afrontar las cosas, porque nuestras conexiones, nuestro modo de pensar se ha construido de esta manera tan complejísima, tan fascinante como la que acabo de plantear. Esto significa que si queremos enseñar a pensar bien, lo que tenemos que hacer es procurar que estas conexiones, estos millones de conexiones que hacemos desde la infancia, se hagan en unas condiciones que permitan establecer algo, como ahora voy a plantear, que nos permita hacer posible un mejor pensamiento y un mejor modo de vida, como ahora trataré de ver. Pero claro, ¿qué dice la ley? Esto quizá os va a sorprender, porque a veces a mí me sorprendió cuando lo hice. En la LOCSE hay 2 alusiones a la idea de pensamiento, solamente 2, y no en el articulado, sino en este caso en el preámbulo, que es un preámbulo maravilloso. No sé si habéis tenido la ocasión o la curiosidad de leer el preámbulo de la LOCSE, el definitivo, no el primero, que era una auténtica barbaridad, que empezaba con una frase diciendo: el hombre es un ser económico que necesita aprender para desarrollar la competencia en el mundo profesional. Así empezaba el primer borrador. Finalmente, no sé quién habrá redactado este preámbulo. Felicitaciones a la autora o al autor, porque ha hecho un maravilloso preámbulo que nada tiene que ver con el articulado. Pero bueno, vamos a leerlo como lo que es, un preámbulo de introducción, y hay 2 alusiones. En el apartado 1, que dice: el alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. Todos lo sabemos, pero no el Ministerio, aunque lo declare en su ley. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio, que este es el frontispicio de la LOCSE, de la LOMCE. Y la siguiente alusión la hace en el apartado 4, donde dice que las habilidades cognitivas, siendo imprescindibles, no son suficientes. Es que es sorprendente que esto sea el preámbulo de la ley. Es necesario adquirir desde edades tempranas competencias transversales como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar, y actitudes clave como la confianza individual, el entusiasmo, la constancia y la aceptación del cambio. Diréis 2, y además son 2 potentísimas declaraciones: pensamiento propio y pensamiento crítico. O sea, que la ley está de nuestra parte. Vamos a empezar la reflexión diciendo que todo lo que hagáis a partir de ahora está amparada por la ley. Pero claro, son 2 proposiciones que se hacen en el preámbulo, y después la palabra pensamiento o la palabra pensar desaparece de la LOMCE. Ya no existe más. En el preámbulo sí, en el articulado ni una sola vez. Y diréis: ¡qué pobre! Bueno, pero no tan pobre, porque ni la LOCSE ni la LOE mencionaron en ninguno de sus numerosas páginas, ni en los preámbulos, ni en el articulado, ni en el desarrollo de las órdenes, ni la palabra pensar, ni la palabra pensamiento. Y alguien, para consolarse, podría pensar que en efecto hemos avanzado, por lo menos ya aparece en algún momento en este caso. Por lo tanto, primera idea: la ley, el preámbulo de la ley está de nuestra parte, de modo que si queremos hacer un pensamiento propio y crítico es porque la ley nos obliga. Pero claro, esta cuestión es un poquito más compleja. Vamos a pensar qué significaría pensar bien, siguiendo la idea que Edgar Morin nos planteaba.
Bueno, aquí me gustaría diferenciar entre el pensar bien como método y el pensar bien como objetivo o ética. ¿Qué sería método? Yo creo que todos tenemos conciencia de que pensar bien es un conjunto de capacidades que hay que desarrollar, que hay que, digamos, asentar, entre las que se incluyen deducir, comparar, relacionar, inducir, proyectar, clasificar, valorar, analizar, emocionarse. Esto no es una habilidad para pensar, pero es que yo la quiero poner aquí, la palabra emoción, porque aunque no es una destreza específicamente, como la que estoy diciendo, no quiero diferenciar el mundo de la emoción del mundo. Ya la neurociencia no lo distingue ya, todavía nosotros en parte sí, pero quiero introducirla aquí como una especie de intruso en el mundo de la metodología del bien pensar, que es la emoción. Pero sí está la creación y la sistematización y la crítica y la imaginación, la comprensión, etc. Es decir, que si nosotros tratáramos de inducir a nuestros alumnos a que pensaran bien, metodológicamente hablando, tendríamos que ayudarles a utilizar este conjunto enorme de destrezas, de capacidades, que son las que indudablemente les van a ayudar a pensar bien. Pero si pensamos la idea de pensar bien desde una perspectiva ética, ¿qué sería pensar bien éticamente? Pues se me ocurre ofreceros las siguientes ideas. En primer lugar, por ejemplo, la principal es que tenemos, en primer lugar, tienen nuestros alumnos, en primer lugar, que reconocer que vivimos en un mundo muy complejo y que hay una enorme diversidad de experiencias y de formas de vida. Y es que sobre esa diversidad, esa complejidad, tenemos que edificar el bien pensar. Que a su vez tienen que estar dispuestos a dialogar y a escuchar y a entender a los demás, porque si esto no ocurriera, evidentemente algo fallaba. Pensar bien éticamente es tener en cuenta que nos estamos jugando el futuro de la humanidad y del planeta. Y esto no es una frase hecha, es que lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, lo que se va a avecinar, lo que vamos a sufrir, en definitiva, en muy poco tiempo, va a ser una catástrofe general. Y creo que tenemos que ayudar a pensar bien, siempre teniendo en cuenta, como digo, el futuro de la humanidad y del planeta. Tenemos que conocer historia, tienen que conocer la historia para construir futuro o anticipar futuro. No puede ser que todo se construya desde una inmediatez que haga imposible ni la proyección hacia el futuro ni el reconocimiento de errores o aciertos del pasado. Pensar bien significa aceptar riesgos, dudar, ser honesto y de reconocer que a veces uno no lo sabe todo y que se puede equivocar y que la incertidumbre forma parte del bien pensar éticamente. Y, por supuesto, proceder siempre con coherencia, con modestia, con sinceridad, para que finalmente esa idea de tener un método para crear pensamiento y tener un método para crear buen pensamiento ético, creo que podríamos ayudarlo en esta parte. Claro, si esto lo pensamos desde la imagen que hemos visto del Blue Brain Project, ¿y esto cómo se hace? Porque claro, entrar ahí, porque al final todo esto que estoy planteando aquí es lo que acabamos de ver simuladamente en un ordenador, es eso. Entonces quiere decir que hay algo que tenemos que hacer y que me gustaría que lo pudiéramos hacer. Voy a poneros un ejemplo. Imaginad lo siguiente, imaginar esta imagen. Creo que todos podemos reconocer algo de lo que ahí está ocurriendo. Es la imagen de un éxodo de personas a las que por su atuendo, por su actitud, podemos reconocer como el terrible éxodo reciente en Siria. Esta imagen ya nos hace pensar. Pero ahora, por ejemplo, viene un poeta, en este caso Adam Zagajewski, que es un poeta polaco, que quizá lo podáis conocer más recientemente porque ha sido el último premio Princesa de Asturias de las Letras 2017.
Y en uno de sus libros tiene un poema que se llama Refugiados, que os voy a leer. Encorvados por una carga que a veces es visible, otras no, avanzan por el barro o arena del desierto, inclinados, hambrientos, hombres taciturnos con gruesos caftanes, vestidos para las 4 estaciones, ancianas con caras llenas de arrugas, llevando algo, que puede ser un bebé, una lámpara familiar, o quizá la última hogaza. Esto puede ser Bosnia hoy, Polonia en septiembre del 39, Francia 8 meses después, Turingia en el 45, Somalia, Afganistán, Egipto. Siempre hay un carro, o como mínimo un carretón repleto de tesoros, colchas, tazas de plata y el aroma de casa que se evapora rápidamente. Un coche sin gasolina, abandonado en la cuneta, un caballo será traicionado. Nieve, mucha nieve, demasiado sol, demasiada lluvia. Y esta inclinación tan característica como hacia otro planeta mejor, un planeta que tiene generales con menos ambición, menos cañones, menos nieve, menos viento, menos historia. Este planeta, por desgracia, no existe. Solo existe la inclinación. Arrastrando las piernas, van despacio, muy despacio, al país de ningún sitio, a la ciudad nadie, en la orilla del río nunca. Este poema, aparte de emocionarme, a mí me hace pensar. Claro que me hace pensar. Esto me da ocasión de pensar. Es un poeta el que me hace pensar. Pero me puede hacer pensar una filósofa, en este caso una mujer a la que admiro tanto, esta filósofa Martha Nussbaum, que en su libro El cultivo de la humanidad hace una reflexión sobre qué sería ser buen ciudadano. Y dice que la tercera destreza que debe poseer el ciudadano se puede llamar imaginación narrativa. Esto significa la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona, ser un lector inteligente de la historia de esa persona y comprender las emociones, deseos y anhelos que alguien así pudiera experimentar. Este primer paso de entender el mundo desde el punto de vista del otro es esencial para cualquier juicio responsable. La literatura no transforma la sociedad por sí sola. No obstante, la forma artística hace que el espectador perciba por un momento a las personas invisibles de su mundo, y eso, por lo menos, es un comienzo de justicia social. Si la imaginación literaria desarrolla la compasión, y si esta es esencial para la responsabilidad cívica, entonces tenemos buenas razones para enseñar las obras que promueven la clase de entendimiento compasivo que queremos y necesitamos alcanzar. Esta mujer a mí me hace pensar, me da que pensar, porque además si lo relacionamos con el poema anterior y con la imagen primera, quiere decir que ahí estamos desarrollando algo, un pensamiento bueno, o estamos haciendo una actividad de bien pensar que pueda ayudarnos en este sentido. Quiero decir que esta mujer, a la que admiro, como digo, muchísimo, es quizá la persona actualmente que más ha defendido la narración y la literatura desde una perspectiva filosófica. Todos sus libros, ella que es filósofa de profesión o de formación, ella ha defendido que ahora los textos, sobre todo los narrativos, son los textos nuevos de filosofía. Hay que acudir a ellos permanentemente. Pero un científico como Manuel Martín Loeches, en su libro La mente del Homo sapiens, hace una reflexión científica que me da que pensar también.
y que la relacionamos con la anterior. Dice que nuestra capacidad para tener teoría de la mente, que se puede definir como la capacidad de representarse mentalmente los estados mentales propios y de los otros, estados mentales que incluyen las intenciones, las creencias, los deseos y el conocimiento, es quizá uno de los rasgos más distintivos de nuestro pensamiento. Es muy probable que contribuya de manera importante, junto con otros factores, como el lenguaje, a que tengamos conciencia de nosotros mismos. Los demás tienen mente, sí, pero porque yo la tengo. Y un texto científico como el de Manuel Martín Loeches también me da que pensar. Fíjate, tenemos una imagen, tenemos un poema, tenemos una reflexión filosófica, tenemos un texto científico. Quiere decir que de repente la cultura, todo el mundo de la cultura, sin distinciones, nos están dando oportunidades de pensar y de crear un pensamiento, como decía al principio, siguiendo la estela de Mogán, un pensamiento bueno, un buen pensamiento. Pero claro, todo esto tiene lamentablemente un inconveniente, y es que resulta que por lo general asociamos, o los alumnos asocian el pensamiento solamente a un pequeño espacio, generalmente un rincón, y solamente con ocasión de un sentimiento de culpa o de arrepentimiento o de mal comportamiento. Y lo que saben los niños, y lo sabemos de sobra, es que pensar significa un rincón al que acudir cuando uno ha actuado mal. Y yo propondría que de la misma manera que logramos que de las bibliotecas escolares no se convirtieran en el lugar del castigo, que gran parte de la audiencia sabe que hubo un momento en el que cuando alguien se comportaba mal lo mandaban a la biblioteca y se logró erradicar, hago una modesta propuesta de decir, ¿por qué no erradicamos los rincones de pensar y convertimos no el pensamiento como consecuencia de una mala acción, sino como consecuencia del deseo de pensar bien juntos? Por lo tanto, si eso sirve para alguien, pues ojalá pudiéramos hacerlo. Y por el contrario, quizá a lo mejor tendríamos la oportunidad de buscar una nueva definición de los centros o una nueva etiqueta para los centros, y de la misma manera que existen las escuelas como espacios de paz o como centros bilingües o como comunidades de aprendizaje y tantos otros, a lo mejor tendríamos que empezar a pensar que el centro en su conjunto y la biblioteca en particular, como ahora diré, podrían ser espacios de pensamiento. Sería maravilloso ver a entrada de un centro escolar, este es un centro de pensamiento continuo o algo así, no sé. La idea puede ser mejorada, pero podría ser una nueva definición. Centro de pensamiento o espacio de pensamiento concreto. Pero haría esa modesta proposición de evitar rincones y el pensamiento asociado a la mala conducta. Por lo tanto, para mí, creo que nuestra labor, vuestra labor, sería dar que pensar, es decir, dar o buscar motivos para pensar. ¿Qué significa eso? Significa que podríamos empezar a buscar, y esta mañana y ayer por la tarde, en lo que he podido escuchar, porque ahora uno no puede escuchar todo, pero he escuchado esta mañana aquí en la sala y ayer por la tarde algunas ideas. Yo creo que hay que recurrir a la idea de hacer, igual que hacemos planes lectores, planes de itinerarios de pensamiento. Y como hay tantísimas posibilidades, os voy a poner aquí las que nosotros hemos experimentado personalmente, con unos resultados espléndidos. Por ejemplo, una pregunta que requiere una reflexión bioética muy profunda. ¿Es conveniente seguir experimentando con animales? O esta con primaria, que fue un debate hace muy poco tiempo, maravilloso. ¿Defenderías a una víctima de acoso, aunque eso suponga que te insulten? Y no es fácil responder, y mucho más para niños de primaria, que fue donde lo hicimos, aunque el resultado fue pensar juntos, y muchos dijeron que no, otros dijeron que naturalmente que sí,
pero bueno, es un acto de pensamiento muy serio. O por ejemplo con los mayores. ¿Es útil la pena de muerte? Hay muchos adolescentes que piensan que sí, ¿eh? O sea, no pensemos que esto es una pregunta irrelevante ya. Todavía lo siguen pensando. O esta, por ejemplo, que lo hemos tenido con secundaria. ¿Es importante la intimidad? Muchos de nuestros alumnos de esta edad no entienden lo que es la intimidad. Y creen que todo lo que hacen o ofrecen permanentemente en Instagram, en Facebook, en Twitter, etcétera, en todas las redes, es normal. Y a veces se asombran de que los mayores, yo al menos, tengan un concepto de la intimidad muy estrecho y muy firme. Pero ese debate es necesario. O sobre los alimentos transgénicos, que es un debate extraordinario. O que fue el otro día con secundaria. Una chica pensó, teniendo compañeros, varios compañeros, 2 bolivianos, 3 marroquíes, 1 ecuatoriano y una niña rumana, en clase dijo que en España sobran los emigrantes, sobran emigrantes. Entonces, claro, la pregunta y el debate y el pensamiento que lo dejó muy desconcertada fue, bueno, ¿qué hacemos con Kevin? ¿Qué hacemos con Zaira? ¿Los echamos? No, a estos no. Estos son mis compañeros, pero bueno, ¿y sus mamás? Y cuando empezaron a contar a partir de un libro que se llama Soy un punto, que recomiendo vivamente, que es la historia contada con puntos blancos, puntos negros, nada más, no hay más historia, que es un libro excepcional, pues fue un acto de pensamiento colectivo realmente importante, etcétera. Por lo tanto, yo voy a proponeros modestamente lo siguiente, que juntemos que junto a la libertad de pensamiento demos oportunidad de pensamiento. Porque a veces defendemos la libertad de pensamiento sin ninguna duda, pero a veces no estamos tan preparados para dar oportunidades de pensamiento. Y solamente cuando hay conflictos es cuando realmente aparece esta ocasión. Y junto a la idea de libertad de expresión, me gustaría desarrollar como parte de la actividad docente, educativa, la responsabilidad de expresión. Libertad de pensamiento sí, pero oportunidad de pensamiento también. Libertad de expresión sí, pero responsabilidad de expresión también. Porque, claro, frente a todo esto, lo que estamos viendo continuamente es que hay una cantidad de elementos que interfieren en esta reflexión del pensar bien. Rumores, palabrería, trivialidad, dogmatismos, fanatismo, estereotipos, frases hechas, que es lo que los alumnos plantean o manejan, producto de su mundo social o mundo familiar. Frente a estos estereotipos, dogmas, fanatismos, seguidismos, etcétera, ¿por qué no ayudarles a pensar bien tal como planteábamos? Y pongo un ejemplo. Es un ejemplo transversal, en este caso concreto, sobre la identidad. ¿Por qué no pensamos sobre la identidad? Yo creo que cada vez va siendo más necesaria. Por ejemplo, puede haber libros como este, que es un álbum ilustrado que recomiendo muy vivamente, que a nosotros nos ha dado un resultado excepcional, se llama Los elefantes nunca olvidan, de una autora india que se basa en un cuento tradicional de la India, que se llama la autora Anushka Ravishankar, que es Los elefantes nunca olvidan, que es una historia maravillosa, y pongo este ejemplo por lo que sucedió, y ahora voy a contar a partir de una lectura, ¿no? Es un libro donde, por si no lo conoce, o si no lo conocéis, lo hago brevemente. Es un libro que habla de una manada de elefantes que en el fragor de una tormenta, de repente el elefante pequeño se pierde, se queda aislado, los monos se burlan de él, se queda solitario y encuentra una manada de búfalos. Y esa manada de búfalos pues lo acoge, lo defiende de un tigre que lo va a atacar y huye junto a los búfalos para salvar la situación y huir del peligro. Y él crece con búfalos, y él le sirve, como es esta imagen inicial, de ducha por las mañanas. Él va creciendo, él va abriendo camino cuando la selva se hace muy intrincada, él ayuda a defender, ahora sí que ha crecido ya, ayuda a defender a los
búfalos de los tigres, etc. Todo va bien hasta que cierto día, en un río, mientras se están bañando, a una orilla están la manada de elefantes originaria, en la otra orilla están los búfalos, y ambos con sus trompeteos, llamándolos, bueno, en este caso los búfalos, y desde la otra orilla los búfalos, tú, los elefantes, tú, tú. El elefante está en medio y se plantea, ¿aquí o allá? ¿A dónde ir? ¿Qué soy, elefante o búfalo? El cuento tiene un final que es maravilloso, pero yo no lo desvelo para que lo podáis leer. Pero lo importante es que tampoco se lo contamos a los niños generalmente, y cuando vamos a dar la vuelta a la página paramos y decimos, bueno, ¿y ahora qué? La experiencia que tenemos con niños desde infantil es que hasta los 6, 7 años, casi unánimemente los niños dicen con los elefantes, por razones además de pensamiento muy profundo. Son su familia, son como sus hermanos, son como ellos, no entienden que se pueda vivir fuera de la familia. Conforme van creciendo, se vuelven más ambiguos, algunos con un pensamiento muy complejo, producto de su experiencia, por ejemplo, una semana con unos, una semana con otros que se junten todos y que vivan juntos. Bueno, hasta que lentamente van buscando que evidentemente él pertenece a la manada de búfalos. Y es una idea de reflexión que podemos completar con mayores, por ejemplo, con este ya conocido libro, Anne aquí, Selima allí, que es la historia de esta chica que nace en Marsella, de padres argelinos, y que cuando va a la escuela es muy buena estudiante, quiere integrarse cambiando el nombre de Selima a Anne. Y Anne es como la conocen sus compañeros en el instituto. Hasta que, ese es el sentido de la novela, ella se da cuenta que también es Selima y quiere recuperar las raíces de Selima, y esa división entre quién es, porque ella ha nacido en Francia, de padres argelinos, va a un instituto francés, se llama Anne porque es para lo que reconocen, pero ella es Selima porque su familia sigue, o parte de su familia, en Argelia. Y es un debate sobre la identidad maravilloso. Y me importaba mucho este ejemplo porque una niña, este fue en el hospital hace unas semanas, una chica, Luz, ecuatoriana, se planteó que tenía 12 años, aun cuando ha nacido en España, aun cuando vive en España, su familia reside aquí, ella dice que todavía no se siente ni es española. Y a mí me hirió mucho aquello, bueno, me hizo sentir mal, porque ¿qué hacemos para que esta chica diga que está aquí como si estuviese de tránsito? Cuando es española, ha nacido aquí, todo su mundo está aquí, etc. Me hizo pensar que ahí tenemos algo que hacer pensar o de compartir con los demás. Pero es que en un debate sobre la identidad está la literatura, está, por ejemplo, la reflexión o el ensayo, está este libro desde el dolor de Amin Maalouf sobre la identidad asesina, por qué dice que en su mundo ha habido tanta muerte a partir de la identidad. Es un ensayo hecho desde el corazón, pero también la ciencia podía ayudarnos. Por ejemplo, nosotros podíamos ir a esta revista, este monográfico de investigación y ciencia, que hablaba de, bueno, ¿qué es la identidad de una perspectiva científica? Vamos a dejarnos de tonterías. La ciencia, el cerebro, la mente, significa que esto ocurre con la identidad. Vamos a introducir en el debate, en el pensamiento, a la ciencia. O la prensa, en este artículo, por ejemplo, de Manuel Castel, desde la sociología, o desde la filosofía, como este libro de Zygmunt Bauman. No quiere decir que esto lo hagamos ni con todos ni al mismo tiempo, sino que esto podría ser a lo mejor un itinerario que pudiéramos hacer sobre un gran tema sobre el cual pudiéramos pensar. Vamos a ayudar a pensar sobre la identidad a partir de la aportación de todos estos elementos, donde la frontera entre ciencia, letras, cultura de la humanidad y cultura de la ciencia desaparece y todos aportan algo. De este último libro de Bauman he extraído este texto, que es una de las claves, que a veces no hay que leer un libro entero, bastaría escoger un fragmento, introducirlo, ahora llegaré a la biblioteca, y utilizarlo. Por ejemplo, esta idea de que
las cuestiones de la identidad tienen un papel tremendamente importante hoy día en el mundo. Tienes que crear tu propia identidad, dice Bauman, no la heredas. No solamente tienes que crear tu identidad desde cero, sino que tienes que pasar toda tu vida, de hecho, redefiniendo tu identidad. Porque los estilos de vida, lo que se considera bueno para ti y malo para ti, las formas de vida seductoras y tentadoras, cambian muchas veces en la vida. A mí me gustaría discutir este texto con mis alumnos. Vamos a discutir, ¿esto es verdad? Porque hay muchos alumnos, en secundaria sobre todo, que yo soy así porque tengo que ser así, porque mi familia, mi tradición, mi mundo, mi lengua, tenemos que ser así. Y no querría, en este caso, aludir a cuestiones identitarias recientes para que pensemos exactamente qué está en juego. Muchas cosas en juego. Pero no basta tener libros, revistas, artículos. Ahora hay que hacer algo. Y es donde creo que podemos introducir algo interesante, a mi juicio. Es la última propuesta que quiero plantear. Y lo quiero plantear a partir del penúltimo invitado, que va a ser Jorge Wagensberg, que es un eminente físico, como conocéis seguramente, un gran divulgador de la ciencia, ha sido durante muchos años el director de Conmucaixa, y tiene una obsesión permanente por la idea de la conversación. Esto lo he extraído, este fragmentito, de un libro que se llama El gozo intelectual, y este es el pensamiento básico de Wagensberg. Dice así: comprender y aprender quizás sean, en último término, actividades rigurosamente individuales, pero siempre ocurren en el extremo de alguna forma de conversación. Un proyecto de investigación, una escuela, una exposición, un museo, una conferencia, un texto, una obra de arte o un pedazo cualquiera de conocimiento, solo son algo si proveen estímulos a favor de la conversación. Conversar es quizá el mejor entrenamiento que puede tener un ser humano para ser un ser humano. No recuerdo haber conversado mucho durante los 20 años que he pasado en las aulas. Tiene un antecedente y un consecuente, y es que él defiende, que podrá parecer un disparate, pero bueno, como metáfora está muy bien, que él dice: si de mí dependiera, suprimiría las aulas y las convertiría en cafeterías. ¿Por qué? Porque dice, yo donde me he formado realmente era una parte en las aulas, pero sobre todo en las cafeterías hablando con mis compañeros. Y esa idea de conversación todos la hemos experimentado. El momento en el que nos hemos encontrado con buenos compañeros, con buena gente, con gente afín, que de pronto hablando, a veces incluso disparatando, pero en ese acto de conversación está, yo creo, una fuente de pensamiento y de conocimiento especial. Bien, podemos pensar a solas. Esta imagen de Alain de Rennes, que se llama la taza de té, que me parece maravillosa, es una de las imágenes más hermosas de ese acto en el que uno ha leído y de pronto empieza a pensar, levanta la vista del libro y empieza a pensar a solas. Este es un acto que todos hemos hecho y hacemos permanentemente. Esta defensa hay que mantenerla, es una idea que a mí me parece fundamental, ese acto de leer y ponerte a pensar. Pero, siguiendo la estela de Wagensberg, voy a poner ahora dos imágenes de lo que hacemos en un colegio en la biblioteca escolar, y ya entro en la fase final y cierro. Esta es una imagen en la biblioteca escolar de un colegio del que antes, quienes estabais aquí presentes en la intervención de Andrea Villarrubia, habéis escuchado, en un colegio, el Colegio Ciudad de los Niños, en el que se ha logrado, esto es un cuarto de primaria, se ha logrado que el propio centro nos dé una hora semanal para hacer una actividad que no tiene más objetivo que el de sentarse, leer, conversar y pensar juntos. Este es el acto habitual, esto es un miércoles por la mañana, estamos en la biblioteca, está la maestra, Luisa, a la derecha, está la bibliotecaria, al fondo, están los voluntarios de Entre Libros, aquí está Andrea leyendo No eres una lagartija, que dio
una oportunidad de debate profundísima, una conversación muy intensa con niños de 9 años, porque se planteó el hecho de que la mayoría de los que están ahí han sido, perdón, no sé si conocéis la historia, esta lagartija que nace en el Prado y como tiene los ojos rojos, pues no la aceptan como lagartija. Entonces dicen, no eres una mariposa, no eres un gusano, no eres una mariquita, no eres una oruga, no eres un caracol, ¿no? Entonces, bueno, soy una lagartija. Dice, no, tampoco eres una lagartija, eres un ser raro, un ser quizás monstruoso, porque la lagartija tiene los ojos negros. Entonces, pero yo, si no, ¿qué hacen los seres raros, monstruosos? Dice, pues hacer monstruosidades. Y le van enseñando a hacer monstruosidades. Y conforme hacen monstruosidades, la lagartija va creciendo hasta que se convierte en una lagartija enorme, agresiva, brutal. Hasta que llega finalmente a un parque donde hay una niña que no la mira. Está haciendo un castillo de arena y la niña no mira a la lagartija. La intención es pisar el castillo y destrozarlo. Pero en un momento determinado, cuando va a pisar, la niña ve que hay una sombra y dice, por favor, ¿me podías dar 4 hojas para poner 4 banderas en las torres? Y la lagartija se queda así y dice, bueno, esto no me corresponde como monstruo, pero bueno, se las voy a dar. Entonces coge 4 hojas y se las da. Las pone allí y en ese momento el monstruo decrece. Y a continuación le va pidiendo cosas para su castillo hasta que finalmente hace un favor, pero aunque lo que quiere hacer, la lagartija lo que quiere hacer es hacer actos monstruosos, hasta que de repente se convierte en una lagartija así. Y entonces cuando se levanta la niña para darle las gracias, ve que no hay un monstruo, hay una lagartija a sus pies, y le dice que soy un monstruoso. Y dice, pero ¿tú qué vas a ser un monstruo si eres una lagartija? Dice, no, me han dicho que soy un monstruo. No, si es que me han dicho que como tengo los ojos rojos, soy un monstruo. Dice, no, a veces también la lagartija tiene los ojos rojos, no te preocupes. Entonces, ¿soy una lagartija? Está un poco acelerado, pero en fin, Concha López Narváez escribe mucho mejor que mis palabras. Esta es la historia de No eres una lagartija, y en este caso concreto el final dio a pie, porque aquí hay bastantes lagartijas en esta clase. Hay una niña, hija de una de las mujeres víctimas de violencia de género, hay niños de Ecuador, hay niños rumanos, hay niños gitanos, hay niños, en fin, maltratados, también hay niños marroquíes, y claro, allí casi todos eran monstruos. Y la conciencia de que eran monstruos y compartirlo con los demás nos ayudó a pensar sobre qué significa ser un monstruo cuando alguien nos lo dice. Y eso lo propició un libro en la biblioteca en una hora especial que dedicamos a todo esto. Y esto mismo es con secundaria, con primero de secundaria en este caso. Es el mismo procedimiento, la misma actitud, pero lo importante para nosotros es que el colegio ha accedido a que al menos una hora a la semana tengamos ocasión de en la biblioteca escolar, que sería el epicentro, el núcleo de toda esa actividad de pensamiento a partir de los textos, pudiera realizarse de una manera continua. No hacemos un acto, el colegio quiere, y así lo hacemos, todo el curso. ¿Y qué se consigue de aquí? Se consigue, como después la bibliotecaria Encarna nos dice, quieren leer más, quieren hablar más, hablan de otra manera, tienen oportunidad de expresarse de otro modo, sencillamente porque la biblioteca se ha convertido en ese espacio de pensamiento del que hablaba hace un rato. Ahora venía un vídeo de 2 minutos que no, por torpeza mía, al final el audio no lo incluí, pese a que estaba esto, que era que escucharais a 2 niñas y a un niño de 9 años, de cuarto del año pasado, hablando del lugar más bonito del mundo, que es una de las novelas más hermosas que podéis leer, que pueden leer, sobre la cuestión de los niños de la calle en Guatemala. Y la actitud de la madre y las intervenciones eran bellísimas, muy profundas, pero no la he incrustado. Lo digo simplemente, ahora venía ese momento para justificar y confirmar lo que estoy diciendo, de modo que lo paso. Alguien estará pensando, y esto ya lo último, alguien estará pensando, bueno, pero todo esto al final
¿Estamos en la idea de que los libros transmiten valores? Bueno, pues si esa es la idea que estoy dejando caer, no. Quiero hacer el último razonamiento diciendo, de lo que estoy hablando no es de esa frase hecha de que los libros transmiten valores. Es una frase muy consoladora, muy tranquilizadora, que todos utilizamos y nos parece que va bien, pero me parece una idea muy falsa y sobre todo muy arriesgada. ¿Por qué? Porque la idea de transmitir, que es la idea que a veces decimos sin pensarla mucho, es la idea de que basta con leer un libro, basta abrir un libro lleno de buenas intenciones, buenas historias, de feministas, pacifistas, ecologistas, para que de ese libro se desprendan, como si fuesen el polen de una planta en primavera, se desprendan y se dispersen valores que entran en el cerebro, en la mente de nuestros alumnos y ya se los apropian. El valor de la compasión, el valor de la solidaridad, el valor de la paz, etc. Mi intención, esto sería más complejo, pero como voy a este ritmo, querría hacerlo simplemente que esta frase es muy, vamos a llamarle, muy obstaculizadora de lo que se plantea. Yo no defiendo la idea de transmisión de valores. Defiendo, por el contrario, la idea de construir valores. ¿Por qué? Porque considero que los libros pueden ayudar a construir valores, más que a transmitir, que es una idea de dispersión, de pasar, propagar de un lado a otro, simple, sin ninguna intervención crítica. Para mí se puede o debería ser sustituida por la idea de que yo sí quiero construir valores. Pero construir un valor significa sencillamente que cuando un texto leído en la biblioteca, entre todos, significa que ahora tenemos que analizarlo. ¿Qué es lo que aquí hay? ¿Qué es lo que esto nos puede ayudar a nosotros? ¿Qué es lo que esto puede considerarse útil para nuestras vidas? Pero vamos a analizarlo, vamos a pulirlo, vamos a hacer sutilezas con él. Y esa construcción de un valor, que no es inmediata, que es lenta, que requiere tiempo, es el pensamiento. O sea, los valores se construyen pensando, no simplemente abriendo un libro y como si fuese, como digo antes, el polen, o si fuese un perfume, que abrir un tarro de perfume surge un olor y ya está para siempre o durante un tiempo en nosotros. No. Es que construir un valor significa que hay que pensar, y hay que pensar mucho. Y ese pensamiento, en este caso concreto, requiere mucha conversación. Los valores en la vida, cuando uno quiere incorporarlos finalmente a su mundo, a su práctica diaria, requiere pensarlos y conversarlos mucho, y después incorporarlos, y después repensarlos, y después analizarlos, y después repensarlos, porque no hay valores que pueden ser muy útiles en un momento, pero que se transmiten, como se suele decir, de padres a hijos, de familia en generación, etc. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la biblioteca, y es lo último que digo, la biblioteca puede ser ese lugar de pensamiento, de ejercicio del pensamiento, que nos puede ayudar con textos de todo tipo, filosóficos, literarios, científicos, periodísticos, a pensar, y a pensar constantemente. Y es ahí donde, y es el último invitado de esta conversación al que quiero recurrir, y es que me gustaría que las palabras de Carl Sagan, este maravilloso científico, este maravilloso divulgador, sea el último invitado antes de pasar a la conversación. En su último libro, Miles de millones, Carl Sagan nos definía así: otros animales nos superan en velocidad, fuerza, resistencia, a la hora de trepar, excavar o camuflarse, en vista, olfato, oído o en el dominio del aire o del agua. Nuestra única gran ventaja es el pensamiento. Somos capaces de reflexionar, de imaginar acontecimientos que todavía no han sucedido o de concebir cosas. Así fue como inventamos la agricultura y la civilización. El pensamiento es nuestra bendición y nuestra maldición, y nos hace ser lo que somos.
Quiere decir entonces, retomamos el principio, que cuando este filósofo Edgar Morin planteaba, al final quizás pensar sea lo único que nos defina, lo único que sería o debería ser, frente a todas las tentaciones, el objetivo último de la educación. Y ahí donde yo creo que la biblioteca, primero porque tiene los textos, pero sobre todo porque podemos acudir a ella no solamente a entresacarlos o leerlos en silencio, sino porque allí podría ser el lugar donde nos juntáramos a conversar sobre esos libros, a pensar juntos, a sentir juntos sobre esos libros, para que finalmente eso que nos define como humanos se pudiera concretar, pudiera emerger. Y como dije al principio, y creo que me he portado bien en el tiempo, que quería mantener una conversación, ahora es vuestro turno. ¿Qué pensáis de todo esto? Ben, alguén que queira responder ao reto de Juan Mata? Veña, non se xades tímidos e tímidas. Veña. Está aí Pablo. A mí es xa. que no me gusta nada hablar aquí, pero quiero decir, yo creo que este silencio es, muchas gracias por la intervención, porque estamos todos completamente de acuerdo. Y yo creo que incluso textos que nos parecen durísimos, y a los chavales también, políticamente incorrectos, en la actualidad dan juego para pensar muchísimo. Y estaba pensando en la actividad que hicimos en el cole estos días por el 25 de noviembre, con un cuento del conde Lucanor, que me están diciendo los tutores todos los días, que es que le están sacando un partido magnífico. Es el cuento este del mancebo que casó con mujer brava. Y realmente los propios niños dicen que duro es este texto, pero le han sacado un partido maravilloso, y yo creo que es que estamos todos completamente de acuerdo con todo esto que ha planteado. Gracias. Pues también totalmente de acuerdo. Y hay momentos en los que quizá no somos conscientes del poder de generar pensamiento, incluso pensamiento contemporáneo, a partir de textos medievales, como puede ser, por ejemplo, el que cita del conde Lucanor. Es maravilloso ayudar a alguien a pensar que ese texto normalizado o esos textos canonizados pueden ser objeto de reflexión contemporánea para entender que un tiempo pasado puede ya no ser el modelo para el presente. Pero ese acto de pensamiento nos lo facilita, en este caso, un texto que además eran los textos ejemplares de la Edad Media, y que en un momento determinado pueden ser también objetos de reflexión y de pensamiento contemporáneo. Lo cual querría decir que lo que ahí se plantea puede ser motivo de aprendizaje y de conocimiento contemporáneo. Y don Juan Manuel en ningún momento pensó que esto sería objeto a lo mejor de esta discusión, pero somos seres del siglo XXI, seres pensantes del siglo XXI, y lo podemos discutir perfectamente. Me parece una idea excelente. Muy bien. Aquí, ahora. Hola, nada, muchas gracias por ser tan ilustrador, ¿no?, con tus palabras. Yo cuando me imagino esto llevado a la realidad, yo soy maestro de primaria, ¿no?, y ahora ya que intentamos dinamizar un debate aquí, ¿no?, os entiendo que es vuestra intención, me imagino 2 retos, pero podrían ser muchos más. Uno a nivel institucional como colectivo en el propio centro, ¿no? ¿Cómo somos capaces de evitar esa corriente rápida que nos lleva a contenido, cambio de hora, el currículum, las actividades, la evaluación, tal, para romper con todo eso y hacer un ritmo más pausado, que creo que es el necesario para poder aprender a través del diálogo? Eso por un lado. Y segundo, ya a nivel individual, que creo que también es una limitación, ¿cómo somos nosotros como maestros capaces de
asumir el reto de gestionar nuestra propia libertad, porque a nosotros no nos enseñaron a hacerlo, y si de alguna forma estamos transmitiendo a través del currículum oculto esa inhibición a nuestros alumnos y le estamos transmitiendo miedo, y por eso mismo nosotros no lo hacemos, porque dinamizar un debate significa asumir que lo que viene a lo mejor no te gusta. No sé si me explico. Sí, sí, te explica muy bien. Tocas un tema muy complejo de la vida contemporánea, pero también de la educación como parte de esa vida. Pensar bien requiere tiempo. De hecho, por ejemplo, a mí me parece que una de las circunstancias más desoladoras del mundo contemporáneo es el exceso, casi la obligación de opinar de todo, y además de modo inmediato. Yo debo reconocer que no tengo opinión de todo. Es imposible que yo tenga opinión de todo, y menos una opinión tan inmediata como para soltarla en un WhatsApp, en un Twitter, donde sea, soltarla así de repente. Yo creo que estamos sobreinvadidos de opiniones muy inmediatas y muy triviales. Pensar bien requiere tiempo y, sobre todo, como decía antes, requiere oportunidades, requiere reposo para que las ideas sobre las cuales pensemos o hagamos o puedan emerger sean ideas bien fundamentadas. ¿Esto es compatible con los ritmos programáticos vigentes? Pues no. Como criterio general, no. Pero claro, en este tipo de encuentros yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo por pensar que las ideas o las propuestas o las pequeñas propuestas o las pequeñas experiencias, como he mostrado antes, que estamos haciendo, pudieran servir de estímulo no para, digamos, transformar y sobre todo para recambiar mañana o el lunes cuando empecemos, recambiar todo. Yo creo que a veces tenemos el exceso, la tentación de estar permanentemente defendiendo ideas de transformación radical, como si todos estuviésemos en una especie de adanismo permanente. Hoy empieza el mundo conmigo. No, tenemos un mundo muy complejo y la educación es muy compleja. La idea sería cómo hacer las transformaciones posibles en un ámbito posible, dentro de las capacidades posibles de una maestra o de un profesor, de una profesora. ¿Cómo hacer que eso sea posible a pequeña escala? En la presentación que se hizo antes de Andrea, hubo un gesto muy bonito, y es que se escogió un testimonio de un alumno que recordaba a su profesora después de muchos años por una sola cosa. Y esa sola cosa le transformó. Y es la idea de que si leía poesía todos los lunes por la mañana, el lunes empezaba de otra manera. Y recuerda y tiene esa idea. Y a lo mejor ese gesto no cambió la idea que tenían de la literatura. Tenían la idea posible de que es necesario, se podría hacer algo diferente. Mi consejo: vamos a conquistar pequeños espacios de reflexión y pensamiento. Y esa conquista es personal, además, esa es nuestra libertad de cátedra, al margen incluso de programas. Y lo tenemos en infantil, lo tenemos en primaria, lo tenemos en secundaria, menos en bachillerato por razones obvias, en la universidad casi no hablo. En fin, eso mejor dejarlo de lado ya, casi como un imposible. Pero todavía tenemos muchos márgenes para decir, voy a hacer algo en el que en el pequeño espacio y en el pequeño tiempo que yo dispongo, voy a proponer una actividad donde el pensamiento sea lo fundamental. Y yo creo que lo podemos conseguir. De hecho, creo que lo estamos consiguiendo. Yo creo que lo estáis consiguiendo de esta manera tan abierta. ¿Estamos preparados? Me gustaría creer o pensar que sí, aunque no nos enseñaran. Yo creo que por edad, por experiencia, tendríamos la ocasión de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo con alguien que tiene 7 años, 9 años, 12 años, 16 años? ¿Qué puedo hacer para ayudarle a entender
y a entenderse. Pues creo que el sistema socrático nos sigue siendo todavía de gran utilidad. Vamos a hablar. Voy a preguntarte. Voy a desafiarte a que me responda esto. Y esa oportunidad yo creo que no tendríamos que desperdiciarla. Y ahí no tanto tendríamos que dar lecciones como dar preguntas, o dar oportunidades, o dar razones para pensar. Y en ese sentido creo que todos haríamos algo, porque quizá, y termino esta respuesta, lo que recordamos de los buenos profesores o las buenas profesoras que tuvimos es porque alguien nos dio algo en lo que pensar y no se nos ha olvidado todavía. Yo creo que sí podemos hacerlo. Y si no, vais a organizar encuentros, debates, intercambios, a veces incluso más que cursos. Y hay ya hoy medio, vamos a juntarnos un grupo de maestras, de maestros, de profesores, tal. Vamos a juntarnos a ver qué podemos hacer, qué te va bien, lo que aquí estáis haciendo ahora. Vamos a escuchar experiencias. Y esto es el inconveniente. Tengo estos libros que van bien. Esta idea me falló. Con este grupo, esto funcionó muy bien. ¿Qué es como se aprende? A conversar. Y si es posible en una cafetería, pues mejor. Pero creo que estamos capacitados, de verdad. Ben, estamos xa sobre o tempo. Unha última intervención? Non vos queda ninguna pregunta? Veña, unha última, por ali. Quería preguntar, me viene a la mente ahora una cosa que últimamente le estoy repitiendo mucho a los alumnos. Es una frase que suelen decir los franceses, yo solo escucho a gente que no tiene nada que ver con la docencia y tal, que es ce qui se pense bien, s'énonce bien, es decir, lo que se piensa bien se enuncia bien. ¿Qué piensa de eso, precisamente? No lo he entendido muy bien. ¿Puedes repetir la frase, por favor? Sí, la frase en cuestión es ce qui se pense bien, s'énonce bien, es decir, lo que se piensa bien se enuncia bien. ¿Qué opina de esto? Sí. Bueno, es que enseñar a enunciar creo que es, en cualquier caso, el principio de todo buen pensamiento. No es posible distinguir una cosa de otra porque el lenguaje nos va a facilitar la posibilidad de elaborar pensamiento. Elaborar pensamiento uno lo puede hacer a solas, en silencio, pero cuando trata de enunciarlo y sobre todo cuando trata de contrastarlo, es cuando yo creo que el pensamiento se afina, se hace sutil, se hace más complejo a la vez. Y creo que en ese sentido la idea de afinar o de enunciar con delicadeza y profundidad y complejidad es el gran desafío del pensamiento. Porque un buen pensamiento, una manera buena de pensar, interna, silenciosa, íntima, que no tiene protección social o pública, creo que está bien, pero yo creo que falla en su esencia más íntima. Es que ese pensamiento hay que ponerlo en contacto con otro pensamiento, que es el sentido último de la conversación. Y de ese contraste o de ese encuentro de pensamientos, yo creo que nuestro pensamiento se hace perfecto. Y esa enunciación o ese encuentro de pensamiento se hace evidentemente a través de la enunciación, razonamiento, etcétera. Es lo que notamos habitualmente en una buena conversación. Alguien quiere enunciar algo, tiene dificultades, le ayudamos a hacerlo, lo rebatimos, lo aceptamos, le completamos y ahí hacemos algo que, como digo, es lo más fascinante, que es este mundo de conexiones neuronales se va ampliando, se va entretejiendo hasta que completamos una idea nueva que ya forma parte de nosotros por tiempo. Bueno, pues si no hay... Yo creo que aquí lo dejamos. Agradecemos muchísimo a Juan Mata toda esta, toda esta conversación. Seguro que va a producir también conversaciones entre nosotros. Seguramente que cuando lleguemos a los centros pues iremos con alguna idea de cómo construir esos espacios de resistencia, de pensamiento voraz. Gracias, Juan. Muy bien.
Muchas gracias.